Mi nombre es Fernando Roldán. Tengo 65 años y lo que mi hija Valentina me hizo hace un mes cambió para siempre mi percepción sobre la familia, el respeto y la dignidad personal. Me gritó delante de toda la familia: «Sal de esta casa ahora, ya no sos bienvenido acá». Todos quedaron completamente mudos cuando me levanté del sillón con una serenidad que ni yo sabía que poseía. Lo que Valentina no esperaba era mi respuesta, que revelaría verdades familiares que habían permanecido ocultas durante décadas. Para que entiendan esta historia completa, necesito contarles quién soy y cómo llegué hasta ese momento tan doloroso pero revelador. Fernando Roldán, 65 años, viudo desde hace 4 años, padre de 3 hijos y abuelo de 6 nietos. Durante 35 años, trabajé como médico general en el hospital municipal, lo cual me permitió desarrollar una perspectiva particular sobre la naturaleza humana y las dinámicas familiares. Mi historia comenzó en 1958, cuando nací en una familia de clase media trabajadora en el barrio de San Telmo. Mi padre era mecánico automotriz y mi madre costurera, gente honesta que valoraba enormemente el trabajo duro, la educación y el respeto hacia los mayores. Fernando, me decía mi padre cuando era chico, la educación es la única herencia verdadera que te podemos dejar. Estudia mucho para que tengas una vida mejor que la nuestra. Esas palabras se grabaron en mi mente y motivaron todo mi esfuerzo académico posterior. Desde pequeño mostré interés por ayudar a las personas cuando estaban enfermas o lastimadas. «Este chico va a ser médico», decía mi madre cuando me veía cuidar animales heridos o ayudar a vecinos con problemas de salud menores. Era una predicción que resultaría acertada. Durante la escuela secundaria, trabajé los fines de semana en una farmacia del barrio para ayudar con los gastos familiares y ahorrar para mis estudios universitarios. «Fernando», me decía el farmacéutico, «tenés vocación natural para la medicina. Entendés intuitivamente cómo ayudar a la gente». En 1976 ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Fueron 6 años intensos de estudio, trabajo nocturno para costear mis gastos y una dedicación absoluta a aprender todo lo posible sobre el arte de curar. «Roldán», me decían mis profesores, «tenés las cualidades fundamentales de un buen médico: empatía natural, curiosidad científica y compromiso genuino con el bienestar de los pacientes». Era exactamente el reconocimiento que me motivaba a seguir adelante. Durante el internado rotatorio, trabajé en diferentes especialidades: clínica médica, cirugía, pediatría, ginecología, psiquiatría. Cada rotación me enseñaba algo nuevo sobre la condición humana y reforzaba mi vocación por la medicina general. «Doctor Roldán», me decían los pacientes durante mis guardias, «usted explica las cosas de manera que las podemos entender. No como otros médicos que hablan con palabras difíciles. Esa capacidad de comunicación se volvería fundamental en mi carrera». Me recibí en 1982 con un promedio excelente y una especialización en medicina familiar. «Fernando», me dijo el decano durante la ceremonia de graduación, «su compromiso con la atención primaria es exactamente lo que el sistema de salud necesita». En 1983 conseguí mi primer empleo como médico de planta en el Hospital Municipal Dr. Ramón Carrillo. Era un hospital público que atendía principalmente a familias de escasos recursos, lo cual me permitió aplicar directamente mi vocación de servicio social hacia las comunidades más necesitadas. El hospital estaba ubicado en una zona periférica de la ciudad, donde convergían barrios populares con altos índices de necesidades básicas insatisfechas. «Doctor Roldán», me dijeron durante mi primer día, «acaba a atender casos que probablemente no vio durante su formación académica». Mi primer paciente fue un trabajador de la construcción que había sufrido un accidente laboral y necesitaba atención médica continuada para una fractura complicada. «Doctor», me dijo con desconfianza inicial, «los médicos de acá nunca tienen tiempo para explicarnos qué nos pasa». «Señor», le respondí sentándome junto a su cama para hablar a su altura, «parte de mi trabajo es asegurarme de que usted entienda completamente su diagnóstico, su tratamiento y qué puede esperar durante su recuperación.
Era mi primera oportunidad de aplicar mi filosofía de medicina humanizada. Durante esa conversación de 20 minutos, le expliqué detalladamente su lesión, los pasos de su tratamiento, los cuidados que necesitaría en casa y los signos de alerta que requerirían consulta inmediata. «Doctor», me dijo cuando terminé, «nunca nadie me había explicado mi enfermedad así». «Doctor Roldán», me dijeron las enfermeras después de mi primera semana, «los pacientes están preguntando específicamente por usted. Dicen que es el único médico que realmente los escucha sin apuros». Era exactamente la reputación que quería construir desde el principio. Mi segunda semana en el hospital enfrenté mi primer caso de violencia doméstica. Una mujer joven llegó a emergencias con lesiones que claramente no coincidían con la explicación que daba sobre una caída accidental en las escaleras. «Doctora», me susurró la enfermera encargada, «esta paciente viene seguido con diferentes lesiones, siempre con explicaciones poco creíbles. Sospechamos que hay violencia familiar». Era mi primera exposición directa a un problema social que se manifestaba médicamente. Cuando entrevisté a la paciente en privado, usando técnicas de comunicación empática que había aprendido durante mi formación, gradualmente confesó que su esposo la maltrataba físicamente de manera regular. «Doctor», me dijo llorando, «no sé qué hacer. Tengo 3 hijos pequeños y no tengo a dónde ir». Ese caso me introdujo a la complejidad de la medicina social, donde los problemas de salud están íntimamente conectados con problemas económicos, familiares y sociales. «Doctor Roldán», me explicó la trabajadora social del hospital, «acá vamos a ver que la pobreza, la violencia y la enfermedad forman un círculo vicioso. Durante mis primeros meses, también atendí casos de desnutrición infantil, embarazos adolescentes sin control prenatal, ancianos abandonados por sus familias y trabajadores con enfermedades ocupacionales que sus empleadores no reconocían. «Doctor», me decían las madres de chicos desnutridos, «no es que no queremos alimentar bien a nuestros hijos, es que no tenemos plata para comprar la comida que usted nos recomienda». Era mi primera lección sobre las limitaciones sociales de las prescripciones médicas. Estos casos me motivaron a desarrollar un enfoque de medicina familiar que consideraba no solo los síntomas físicos, sino también las circunstancias sociales, económicas y familiares que influían en la salud de mis pacientes. «Doctor Roldán», me dijo el jefe de servicio después de mis primeros 3 meses, «su manera de relacionarse con los pacientes está generando comentarios muy positivos en la comunidad. Eso es importante para la reputación del hospital». En 1984, desarrollé mi primer programa de seguimiento domiciliario para pacientes con enfermedades crónicas que tenían dificultades para venir regularmente al hospital por problemas de transporte o económicos. «Doctor», me dijo una señora diabética de 70 años, «usted es el primer médico que viene a mi casa para ver cómo vivo. Ahora entiendo por qué no podía controlar mi azúcar». Las visitas domiciliarias me mostraron condiciones de vida que explicaban muchos fracasos terapéuticos. Durante estas visitas, descubrí pacientes que guardaban medicamentos vencidos porque no tenían dinero para comprar nuevos, familias que compartían medicaciones entre diferentes miembros, y personas que no seguían dietas recomendadas porque no tenían acceso a los alimentos prescritos. La medicina, reflexionaba después de cada visita domiciliaria, no se puede practicar efectivamente desde la comodidad del consultorio. Hay que entender cómo viven realmente los pacientes para poder ayudarlos apropiadamente. En 1984, conocí a Elena durante una capacitación sobre atención pediátrica en contextos de pobreza que organizó el hospital. Ella era enfermera especializada en pediatría, con varios años de experiencia trabajando con familias vulnerables. «Doctor Roldán», me dijo Elena durante un receso de la capacitación, «he escuchado comentarios muy buenos sobre su trabajo con las familias del barrio. Me gusta conocer médicos que realmente entienden que la medicina es vocación de servicio, no solo una profesión lucrativa». «Enfermera Elena», le respondí, «me parece que compartimos la misma filosofía sobre la importancia de tratar a los pacientes como personas completas, no solo como enfermedades que requieren tratamiento técnico». Era el comienzo de una conexión profesional que se volvería personal.
Durante esa capacitación, trabajamos juntos en casos prácticos de manejo de desnutrición infantil, programa de vacunación en comunidades marginales y estrategias de educación para madres adolescentes. Doctor, me decía Elena, me gusta su manera de explicar cosas complejas de forma simple. Nuestro noviazgo se desarrolló naturalmente alrededor de nuestro trabajo compartido en el hospital y nuestro compromiso común con la medicina social. Elena, le decía mientras caminábamos por los pasillos después de guardias largas, me gusta que entiendas que este trabajo trasciende horarios y salarios. Fernando, me respondía Elena, me atrae tu dedicación genuina a los pacientes. Se nota que realmente te importa no solo curarlos, sino entender sus vidas y ayudarlos integralmente. Era exactamente el reconocimiento que más valoraba. Durante nuestros 2 años de noviazgo, trabajamos juntos en varios proyectos de salud comunitaria, campañas de vacunación en escuelas públicas, talleres de educación sexual para adolescentes y programas de prevención de accidentes domésticos para familias con niños pequeños. Fernando, me decía Elena cuando planificábamos estos proyectos, me gusta que puedas ver más allá de la medicina curativa hacia la medicina preventiva y social. Esa visión integral es lo que necesita esta comunidad. Nos casamos en febrero de 1986 en una ceremonia que reflejaba nuestros valores compartidos, íntima pero significativa, con muchos colegas del hospital y familias de pacientes que habíamos atendido durante nuestros años de trabajo conjunto. Fernando y Elena, nos dijo el padre que ofició la ceremonia, ustedes han demostrado que el matrimonio puede ser una alianza no solo personal, sino también social, para servir mejor a quienes más necesitan cuidado médico. Nuestra luna de miel fue a Mendoza, donde aprovechamos para visitar centros de salud rural y conocer diferentes modelos de atención médica en comunidades alejadas. Elena, le decía mientras recorríamos postas sanitarias de montaña, algún día me gustaría desarrollar programas similares para las comunidades rurales de nuestra provincia. Cuando volvimos de la luna de miel, alquilamos un departamento pequeño cerca del hospital para poder estar disponibles fácilmente para emergencias y guardias extras. Fernando, me decía Elena, me gusta que prioricemos nuestra cercanía al trabajo por encima de comodidades materiales. Nuestro primer hijo, Diego, nació en junio de 1987. La experiencia de ser padre me transformó profundamente como médico y como persona. Elena, le dije mientras cargaba a nuestro bebé, ahora entiendo de una manera completamente nueva el amor incondicional que sienten los padres de mis pacientes pediátricos. Fernando, me respondía Elena, me gusta ver cómo la paternidad está profundizando tu empatía médica. Vas a ser un mejor doctor, porque ahora sos papá. Era una predicción que resultaría completamente acertada. Durante los primeros meses de Diego, seguí trabajando guardias completas en el hospital, pero Elena y yo organizamos nuestros horarios para que siempre hubiera uno de nosotros disponible para el cuidado de nuestro hijo. Doctor Roldán, me decían mis pacientes cuando me veían más cansado después de noches sin dormir con el bebé. Se nota que usted también es papá. Ahora entiende mejor lo que pasamos cuando nuestros hijos están enfermos. En 1989 nació Valentina, nuestra segunda hija. Elena decidió tomar una licencia extendida para dedicarse al cuidado de los 2 niños durante sus primeros años de vida. Fernando, me dijo, quiero estar presente durante esta etapa fundamental de su desarrollo. Elena, le respondí, nuestros ingresos de un solo sueldo van a ser ajustados, pero creo que es la decisión correcta para el bienestar de los chicos. Era una elección que requería sacrificios económicos, pero que priorizaba la estabilidad familiar. 2 años después, en 1991, nació Sebastián, completando nuestra familia. 3 hijos hermosos que crecieron viendo a sus padres como profesionales de la salud, comprometidos con ayudar a las familias más necesitadas de la comunidad. Papá, me preguntaba Diego cuando tenía 5 años, ¿por qué tenés que ir al hospital cuando estamos cenando? Le expliqué de manera apropiada para su edad que mi trabajo era ayudar a personas enfermas que me necesitaban urgentemente. Papá, me decía Valentina cuando era pequeña,
Quiero ir contigo al hospital para ver cómo curas a la gente. Le expliqué que cuando fuera más grande podría conocer mi trabajo, pero que por ahora era importante que se concentrara en estudiar y jugar. Durante los años 90, mi práctica médica se consolidó definitivamente en el hospital. Me especialicé en medicina familiar integral, desarrollando la capacidad de atender múltiples generaciones de las mismas familias y conocer íntimamente sus historias médicas, sociales y emocionales. Doctor Roldán, me decían familias que habían sido mis pacientes durante años, usted nos conoce mejor que nosotros mismos, siempre sabe qué preguntar, qué recetar y qué recomendarnos para mantenernos sanos. Era el resultado de años de atención continuada y compromiso genuino. También desarrollé programas de medicina preventiva que se extendían más allá del hospital hacia escuelas, centros comunitarios y organizaciones barriales. Doctor, me decían directores escolares, sus charlas sobre hábitos saludables son las que más interesan a los chicos y a los padres. Mi filosofía de medicina preventiva se basaba en la idea de que educar a las familias sobre cuidado de la salud era más efectivo y económico que tratar enfermedades después de que se desarrollaran. La prevención, les decía a mis colegas, requiere más tiempo inicial pero ahorra sufrimiento y costos a largo plazo. En el año 1995 participé en mi primera misión médica a una comunidad rural alejada de la provincia donde no había acceso regular a atención de salud. Doctor, me dijeron campesinos de zonas montañosas, usted es el primer médico que viene acá en 3 años. Esa experiencia en medicina rural me abrió los ojos sobre las enormes desigualdades en acceso a salud que existían incluso dentro de nuestra propia provincia. Familias enteras, observé, pueden vivir sin atención médica durante años simplemente por la distancia geográfica. Durante esa misión, atendí casos de enfermedades prevenibles que se habían complicado gravemente por falta de diagnóstico oportuno, niños con retrasos de crecimiento por desnutrición crónica y adultos mayores con hipertensión y diabetes sin tratamiento. Doctor, me preguntó un campesino de 60 años con diabetes avanzada, ¿por qué los médicos no vienen más seguido a cuidarnos? Era una pregunta que me hizo reflexionar sobre las responsabilidades sociales de los profesionales de la salud. Fernando, me dijo Elena durante nuestra primera conversación, me gusta conocer médicos que realmente entienden que la medicina es vocación de servicio, no solo una profesión lucrativa. Era exactamente la perspectiva que yo buscaba en una compañera de vida. Nuestro noviazgo se desarrolló alrededor de nuestro trabajo compartido en el hospital. Elena, le decía mientras caminábamos por los pasillos después de nuestras guardias, me gusta que entiendas que este trabajo es más que una carrera, es una misión. Nos casamos en 1986 en una ceremonia sencilla pero emotiva, a la que asistieron muchos colegas del hospital y familias de pacientes que habíamos atendido. Elena, le dije durante nuestros votos, prometo construir contigo una familia basada en valores de servicio y compasión. Nuestro primer hijo, Diego, nació en 1987. Ver a mi hijo por primera vez fue una experiencia que me transformó completamente como hombre y como médico. Elena, le dije mientras cargaba al bebé, ahora entiendo aún mejor el amor incondicional que sienten los padres de mis pacientes. 2 años después nació Valentina, seguida por Sebastián en 1991. 3 hijos hermosos que crecieron viendo a su padre como un médico dedicado que trabajaba largas horas para ayudar a las familias de la comunidad. Papá, me decían mis hijos cuando eran pequeños, ¿por qué siempre llegas tarde a casa? Les explicaba que mi trabajo era ayudar a personas enfermas que me necesitaban y que a veces eso requería quedarse más tiempo del horario normal. Durante los años 90, mi práctica médica se consolidó en el hospital. Me especialicé en medicina familiar integral, atendiendo múltiples generaciones de las mismas familias, conociendo íntimamente sus historias médicas, sociales y emocionales. Doctor Roldán, me decían mis pacientes, usted nos conoce mejor que nosotros mismos. Siempre sabe qué preguntar y qué recetar. Era el resultado de años de atención continuada y compromiso genuino con el bienestar comunitario.
También desarrollé programas de prevención y educación para la salud en escuelas y centros comunitarios. Doctor, me decían los directores escolares, sus charlas sobre cuidado de la salud son las más populares entre los chicos. La medicina preventiva, les explicaba a mis colegas, es más importante que la curativa. Si educamos a las familias sobre hábitos saludables, prevenimos enfermedades que después son mucho más difíciles de tratar. En el año 2000 fui promovido a jefe del Servicio de Medicina General del hospital. Era un reconocimiento a mis años de dedicación y a mi capacidad para liderar equipos médicos comprometidos con la excelencia en atención. Doctor Roldán, me dijeron las autoridades hospitalarias, su liderazgo ha mejorado significativamente la calidad de atención en nuestro servicio. Los índices de satisfacción de pacientes son los más altos del hospital. Durante mis años como jefe de servicio, implementé protocolos de atención humanizada que pusieron al paciente y su familia en el centro de todas las decisiones médicas. El paciente, les decía a mis residentes, no es solo una enfermedad, es una persona con miedos, esperanzas y una familia que lo ama. También establecí programas de seguimiento a largo plazo para pacientes con enfermedades crónicas. Doctor, me decían pacientes diabéticos e hipertensos, desde que empezamos con sus controles regulares, nos sentimos mucho mejor y más seguros. Mi filosofía médica se basaba en 3 pilares fundamentales: competencia técnica, comunicación empática y compromiso con el bienestar integral del paciente. Un buen médico, les explicaba a los estudiantes de medicina que rotaban por nuestro servicio, cura a veces, alivia frecuentemente y consuela siempre. Elena trabajaba en el mismo hospital, lo cual nos permitía compartir no solo nuestra vida familiar, sino también nuestra pasión profesional. Fernando, me decía cuando veíamos casos particularmente difíciles, me gusta que podamos apoyarnos mutuamente en el trabajo que amamos. Nuestros hijos crecieron en un ambiente donde se valoraba enormemente el servicio a los demás, la educación continua y la importancia de ayudar a quienes más lo necesitaban. Chicos, les decíamos Elena y yo, tenemos la responsabilidad de usar nuestras capacidades para hacer el bien. Diego, nuestro hijo mayor, mostró interés temprano por seguir una carrera médica. Papá, me decía cuando era adolescente, quiero estudiar medicina como vos. Me gusta cómo ayudás a las familias. Era exactamente lo que un padre médico espera escuchar. Valentina eligió un camino diferente y estudió administración de empresas, pero siempre valoró el trabajo social de sus padres. Papá, me decía, aunque no soy médica, entiendo la importancia del trabajo que haces, o al menos eso creía en aquel momento. Sebastián, el menor, estudió ingeniería, pero mantuvo el interés familiar por ayudar a la comunidad a través de proyectos de infraestructura social. Papá, me decía, yo voy a ayudar a las comunidades construyendo hospitales y escuelas. Durante los años 2000, mi reputación como médico se extendió más allá del hospital. Fui invitado a dar conferencias sobre medicina familiar, participé en comités de salud pública y colaboré con organizaciones benéficas que proporcionaban atención médica gratuita. Doctor Roldán, me decían colegas de otros hospitales, su enfoque de medicina integral es modelo para toda la comunidad médica. Debería escribir un libro sobre sus métodos. Era un reconocimiento profesional que me llenaba de satisfacción. También participé activamente en misiones médicas a comunidades rurales, alejadas donde no había acceso regular a atención de salud. Doctor, me decían campesinos de provincias remotas, usted es el primer médico que viene acá en años. Estas experiencias en medicina rural me enseñaron sobre la importancia de la medicina preventiva y la educación para la salud en comunidades con recursos limitados. Cuando no tenés acceso regular a médicos, reflexionaba, la prevención se vuelve literalmente una cuestión de vida o muerte. En el año 2010, cuando cumplí 52 años, empecé a pensar en la planificación de mi eventual jubilación. Elena, le decía a mi esposa, después de casi 30 años trabajando en el hospital, quiero asegurar que tengamos una transición suave hacia el retiro. Fernando, me respondía Elena, construiste una carrera hermosa ayudando a miles de familias. Cuando llegue el momento de jubilarte, vas a poder hacerlo con orgullo y tranquilidad económica.
Era exactamente la perspectiva que yo necesitaba escuchar. Durante mis últimos años activos en el hospital, me dediqué especialmente a entrenar a la siguiente generación de médicos familiares. Doctor Roldán, me decían los residentes, sus pacientes lo van a extrañar mucho cuando se retire. Los buenos médicos, les respondía, se miden por la calidad de los profesionales que forman, no solo por los pacientes que atienden. Si ustedes continúan con excelencia, mi legado va a perdurar. Pero en el año 2019, cuando tenía 61 años, Elena empezó a mostrar síntomas de una enfermedad que cambiaría completamente nuestras vidas. Primero fueron episodios de fatiga que atribuimos al estrés laboral. Después vinieron los dolores abdominales y la pérdida de peso inexplicable. Los estudios médicos confirmaron nuestros peores temores. Elena tenía cáncer pancreático en estado avanzado. Doctor, me dijo el oncólogo que la atendía, usted sabe mejor que nadie lo que esto significa. Podemos intentar tratamientos, pero el pronóstico es reservado. Como médico, entendía perfectamente la gravedad del diagnóstico. Como esposo, me negaba a aceptar que íbamos a perder a la mujer que había sido mi compañera durante 35 años. Los siguientes 2 años fueron los más difíciles de mi vida. Elena luchó contra el cáncer con una valentía que me inspiraba todos los días, pero gradualmente la enfermedad fue deteriorando su salud. Decidí jubilarme anticipadamente para cuidarla personalmente. Fernando, me decía Elena durante los días difíciles, no te sientas culpable por jubilarte temprano. Ya diste suficiente al hospital y a la comunidad. Ahora concéntrate en nosotros. Era el permiso que necesitaba para enfocarme completamente en mi familia. Elena murió en marzo del año 2021, después de 2 años de una batalla que sabíamos que probablemente no podía ganar. El funeral fue hermoso pero devastador, con cientos de colegas, pacientes y familias que vinieron a despedirse de una enfermera querida por toda la comunidad. Papá, me dijeron mis hijos después del funeral, ahora nosotros nos vamos a ocupar de cuidarte. No vas a estar solo en este proceso de duelo. Era exactamente el apoyo familiar que necesitaba en el momento más difícil de mi vida. Los primeros meses después de la muerte de Elena fueron extremadamente duros. La casa donde habíamos vivido durante 20 años se sintió vacía, silenciosa, llena de recuerdos dolorosos, pero también hermosos de nuestra vida juntos. Diego, que para entonces ya era médico especialista, se preocupó mucho por mi estado emocional y me visitaba constantemente. Papá, me decía, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo. La pérdida de mamá es devastadora para toda la familia. Sebastián también me apoyó mucho durante el duelo, invitándome regularmente a actividades familiares con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Papá, me decía, los chicos necesitan a su abuelo cerca y vos necesitas estar rodeado de familia. Pero fue Valentina quien más insistió en que me mudara a vivir con su familia. Papá, me decía constantemente, no podés quedarte solo en esa casa grande. Vente a vivir con nosotros. Tenemos lugar y los chicos van a estar encantados. Al principio me resistía a la idea porque valoraba mucho mi independencia y no quería ser una carga para la joven familia de mi hija. Valentina, le decía, agradezco la invitación, pero puedo manejar la soledad. No quiero interferir en su dinámica familiar. Papá, me insistía, no vas a interferir nada. Sos nuestro padre. Te queremos cerca. Y además Pablo y yo trabajamos tanto que nos vendría bien tener ayuda extra con los chicos. Pablo era su esposo, un contador que trabajaba en una empresa grande. Después de varios meses de insistencia familiar, finalmente acepté mudarme temporalmente a casa de Valentina mientras decidía qué hacer a largo plazo con mi vida y mi vivienda. Fernando, me decían mis otros hijos, va a ser bueno que estés con Valentina. Ella puede cuidarte mejor porque vive más cerca de tus médicos. La mudanza a casa de Valentina en septiembre del 2021 fue emocionalmente muy difícil. Tuve que empacar décadas de recuerdos familiares y decidir qué pertenencias conservar en mi nueva vida como abuelo conviviente. Abuelo Fernando, me decían mis nietos cuando llegué, estamos contentos de que vengas a vivir con nosotros.
Vas a poder ayudarnos con las tareas y contarnos cuentos todas las noches. Era exactamente la bienvenida cariñosa que necesitaba. Los primeros meses de convivencia con la familia de Valentina fueron relativamente armoniosos. Yo ayudaba con las tareas domésticas menores, colaboraba con el cuidado de los nietos y contribuía económicamente con algunos gastos de la casa. «Papá», me decía Valentina durante esos primeros meses, «es lindo tenerte acá. Los chicos aprenden mucho de vos, y para nosotros es tranquilidad saber que no estás solo procesando el duelo». También parecía valorar mi ayuda práctica con la rutina familiar, pero gradualmente empecé a notar cambios sutiles en la actitud de Valentina hacia mí. Al principio eran cosas menores, menos conversaciones espontáneas, respuestas más cortas cuando yo hacía comentarios, cierta impaciencia cuando mis rutinas interferían con sus planes familiares. También noté que Pablo, mi yerno, parecía incómodo con mi presencia permanente en la casa. Nunca me dijo nada directamente, pero percibía su tensión cuando yo ocupaba espacios comunes durante las tardes o cuando participaba en conversaciones familiares. «Valentina», le pregunté discretamente una tarde, «Pablo está cómodo con mi presencia acá. No quiero causar problemas en su matrimonio». «No, papá», me respondió. «Pablo está bien. Solo necesita tiempo para acostumbrarse a tener más gente en casa». Pero la tensión fue creciendo gradualmente. Empecé a notar que cuando Pablo llegaba del trabajo, parecía molesto si yo estaba en el living viendo televisión o leyendo el diario. «Buenas tardes, Fernando», me decía con cortesía forzada, pero era claro que hubiera preferido encontrar la casa sin mi presencia. Las cenas familiares también se volvieron más incómodas. Donde antes había conversaciones fluidas sobre el día, los planes familiares y los nietos, ahora había silencios tensos e intercambios superficiales de información básica. «Abuelo», me preguntaba mi nieta mayor, «¿por qué mami y papi ya no hablan tanto durante la cena?». Era una observación dolorosa que confirmaba que los niños también estaban notando los cambios en la dinámica familiar. En enero de este año, las tensiones escalaron significativamente cuando Valentina empezó a hacer comentarios directos sobre mis hábitos y rutinas. «Papá», me decía con creciente irritación, «necesitas entender que esta casa tiene rutinas establecidas que no podés alterar. Si yo me levantaba temprano y hacía ruido en la cocina preparando mi desayuno, Valentina se quejaba. «Papá, los chicos necesitan dormir. Trata de hacer menos ruido por las mañanas». Si me quedaba despierto hasta tarde leyendo, me decía, «Papá, nosotros nos acostamos temprano. Necesitamos que apagues las luces a las 11». También empezó a cuestionar mi participación en decisiones familiares menores. Si yo sugería actividades para hacer con los nietos durante los fines de semana, Valentina me respondía, «Papá, ya tenemos planes. No podés decidir cosas sin consultarnos». «Valentina», le dije una tarde después de otra de estas correcciones, «entiendo que esta es tu casa y tu familia, pero también soy tu padre y el abuelo de estos chicos. ¿Podés explicarme exactamente cuáles son los límites que necesitas que respete?» «Papá», me respondió con un tono que nunca había usado conmigo, «el límite es que no podés comportarte como si fueras el dueño de casa. Sos un huésped, aunque seas mi padre». Esas palabras me dolieron profundamente. La situación empeoró cuando empecé a darme cuenta de que Valentina y Pablo discutían sobre mi presencia cuando pensaban que yo no podía escuchar. «Pablo», le escuchaba decir a mi hija, «no puedo seguir así. Mi papá interfiere en todo lo que hacemos». «Valentina», le respondía Pablo, «entiendo que es tu padre, pero esto está afectando nuestra privacidad familiar. Los chicos están confundidos sobre quién tiene autoridad en la casa». Era una conversación que confirmaba mis peores sospechas sobre mi situación. También escuché a Valentina quejarse con sus hermanos sobre mi comportamiento. «Diego», le decía por teléfono, «papá está volviéndose muy demandante. Quiere participar en todas las decisiones familiares como si viviera en su propia casa». «Sebastián», le contaba en otra conversación, «no sé cuánto tiempo más puedo bancar esta situación. Pablo está empezando a resentir que papá viva acá, y yo estoy quedando en el medio de un conflicto imposible». Estas conversaciones me hicieron entender que mi presencia había dejado de ser bienvenida
y se había convertido en una fuente de estrés matrimonial para Valentina. Tal vez, pensé, fue un error aceptar mudarme acá. Debería haber mantenido mi independencia. La gota que rebalsó el vaso fue un incidente que pasó durante una cena familiar hace exactamente un mes. Estábamos todos en la mesa, Valentina, Pablo, los dos nietos y yo. La conversación había sido tensa desde el principio. Mis nietos estaban contándome sobre sus actividades escolares cuando Pablo hizo un comentario sarcástico. Fernando, los chicos también necesitan hablar con sus padres, no solo con su abuelo. Era una crítica injusta que me molestó. Pablo, le respondí calmadamente, los nietos tienen derecho a conversar con su abuelo durante las cenas familiares. No estoy interfiriendo en su rol como padre, pero mi respuesta pareció irritarlo aún más. Fernando, me dijo Pablo con una agresividad que nunca había mostrado antes, este es mi hogar. En mi mesa yo decido de qué se habla y cuándo. Era una declaración de territorialidad que revelaba el conflicto subyacente. Pablo, le respondí, manteniendo la calma, esta es la casa de mi hija tanto como tuya, y estos son mis nietos tanto como tus hijos. Tengo derecho a conversar con mi familia, pero mi defensa de mis derechos familiares lo puso furioso. En ese momento, Valentina explotó de una manera que nunca había visto en mis 65 años de vida. «¡Ya basta!», me gritó, levantándose de la mesa con furia. «Sal de esta casa ahora. Ya no sos bienvenido acá». Mis nietos se asustaron y empezaron a llorar. Pablo se quedó sorprendido por la intensidad de la reacción de su esposa. Y yo me quedé sentado, procesando que mi propia hija me acababa de echar de su casa delante de toda la familia. La mesa se sumió en un silencio absoluto. Los únicos sonidos eran el llanto de mis nietos y el ruido de Valentina respirando agitadamente después de su explosión. Todos esperaban mi reacción, probablemente anticipando que me pondría a discutir o a suplicar, pero en lugar de eso, me levanté del sillón con una serenidad que me sorprendió incluso a mí mismo. «Está bien, Valentina», le dije con una calma que parecía venir de algún lugar profundo de mi interior. «Si esa es tu decisión, la voy a respetar». Todos quedaron completamente mudos cuando vieron mi reacción serena. Habían esperado drama, discusión, súplicas, lágrimas. En cambio, encontraron a un hombre que había recuperado su dignidad en el momento más difícil. «Abuelo», me preguntó mi nieta mayor con voz quebrada, «¿te vas a ir?» «Sí, mi amor», le respondí, «pero voy a seguir siendo tu abuelo y te voy a seguir queriendo igual». Era importante que los chicos entendieran que el problema era entre adultos. «Papá», me dijo Valentina, claramente sorprendida por mi reacción calmada, «no pensé que ibas a...» «¿Que iba a qué?», le pregunté. ¿Que iba a aceptar tu decisión como un adulto maduro? ¿O que iba a mantener mi dignidad cuando me faltaste el respeto? En ese momento, algo cambió en la dinámica de la habitación. Mi serenidad contrastaba tan fuertemente con la agresividad de Valentina que todos empezaron a darse cuenta de quién se había comportado inapropiadamente. «Valentina», le dije dirigiéndome hacia mi cuarto para empacar mis cosas, «cuando estés lista para pedirme disculpas por faltarme el respeto delante de mis nietos, sabes dónde encontrarme». Y con esas palabras me fui a preparar mi partida. Mientras empacaba mis pertenencias, pude escuchar a Pablo regañando a Valentina por su comportamiento. «Valentina», le decía, «tu papá se comportó como un caballero. Vos te comportaste como una maleducada». Era una validación inesperada que me confirmó que mi reacción había sido apropiada. También escuché a mis nietos preguntándole a su madre por qué había gritado al abuelo. «Mami», le decían, «el abuelo no hizo nada malo. ¿Por qué le gritaste?». Eran preguntas que Valentina no podía responder satisfactoriamente. Esa noche me quedé en un hotel cerca del centro de la ciudad. Era la primera vez en meses que dormía en completo silencio, sin las tensiones familiares constantes. Había cierta paz en estar solo con mi dignidad intacta. Al día siguiente, Diego me llamó muy temprano. «Papá», me dijo, «Valentina me contó lo que pasó. Quiero que sepas que su comportamiento fue inaceptable. Era exactamente el apoyo familiar que necesitaba escuchar». «Diego», le respondí, «agradezco que entiendas la situación. No estoy enojado con tu hermana, pero tampoco voy a tolerar que me falte el respeto delante de mis nietos».
Era importante establecer límites claros. Sebastián también me llamó para expresar su apoyo. Papá, me dijo, Valentina se equivocó completamente. Un padre no merece ser tratado así, especialmente después de todo lo que sacrificaste por nosotros. Era reconfortante tener el apoyo de mis otros hijos. Durante la semana siguiente, Valentina no me contactó directamente. Según me contaron Diego y Sebastián, estaba procesando lo que había pasado y reflexionando sobre su comportamiento. Pero no había mostrado indicios de querer disculparse. Papá, me dijo Diego, creo que Valentina está esperando que vos la llames para reconciliarte, pero yo le dije que vos no tenés nada que disculpar. Era exactamente la posición que yo había tomado. También me enteré de que Pablo había estado presionando a Valentina para que se disculpara conmigo. Fernando, me contó Sebastián, Pablo le dijo a Valentina que su comportamiento había sido vergonzoso y que tenía que pedirte perdón. Pero lo que más me dolió fue enterarme de que mis nietos habían estado preguntando constantemente por mí. Abuelo Fernando, decían, ¿cuándo va a volver? Era desgarrador saber que los chicos estaban sufriendo por un conflicto entre adultos. 2 semanas después del incidente, finalmente decidí comprar un departamento pequeño pero cómodo cerca del centro de la ciudad. Ya es hora, me dije, de restablecer mi independencia y mi dignidad en mi propio espacio. El departamento era perfecto para mis necesidades. 2 dormitorios, living amplio, cocina moderna y una terraza con vista a la ciudad. Este va a ser mi refugio, pensé mientras firmaba el contrato, donde nadie puede faltarme el respeto. Cuando Valentina se enteró de que había comprado un departamento, finalmente me llamó. Papá, me dijo con una voz que sonaba entre arrepentida y defensiva, ¿por qué compraste un departamento sin consultarnos? Valentina, le respondí, después de que me echaras de tu casa, era claro que necesitaba mi propio lugar para vivir. No iba a quedarme en hoteles indefinidamente, esperando una disculpa que aparentemente no va a llegar. Papá, me dijo, las cosas se salieron de control esa noche, pero no era necesario que te mudaras. Le expliqué que sí era necesario, porque su comportamiento había demostrado que mi presencia ya no era bienvenida. Valentina, le dije, cuando estés lista para una disculpa genuina por faltarme el respeto delante de mis nietos, podemos hablar sobre recomponer nuestra relación. Pero no voy a pretender que no pasó nada. Han pasado 3 semanas desde que me mudé a mi departamento nuevo. Mi vida ha encontrado una nueva rutina tranquila. Leo, camino por el centro, visito a Diego y Sebastián regularmente y disfruto de mi independencia recuperada. Papá, me dice Diego cuando me visita, te ves más relajado ahora que tenés tu propio espacio. Se nota que la tensión constante te estaba afectando. Era verdad. Vivir sin caminar en puntas de pie había restaurado mi paz interior. Sebastián también nota los cambios positivos. Papá, me dice, me gusta verte así de sereno. Demostraste que un hombre puede mantener su dignidad, incluso cuando la familia lo trata mal. Era exactamente la lección que había esperado transmitir. Mis nietos de las familias de Diego y Sebastián me visitan regularmente en mi departamento nuevo. Abuelo, me dicen, tu casa nueva es muy linda. ¿Podemos venir a dormir acá los fines de semana? Es hermoso tener un espacio donde puedo ser simplemente el abuelo amoroso. Pero aún no he tenido contacto directo con los hijos de Valentina, lo cual me entristece profundamente. Según me cuentan sus tíos, preguntan constantemente por mí y no entienden por qué su madre y el abuelo ya no se hablan. Fernando, me dijeron colegas del hospital cuando se enteraron de mi situación, hiciste lo correcto, manteniendo tu dignidad. A veces los hijos olvidan que los padres merecen respeto independientemente de la edad. También he reflexionado mucho sobre las dinámicas familiares que llevaron a esta crisis. La convivencia intergeneracional puede ser hermosa, pero también puede crear tensiones cuando no hay límites claros y comunicación honesta sobre expectativas. Tal vez, reflexiono, debería haber mantenido mi independencia desde el principio en lugar de aceptar la invitación de Valentina. La autonomía es importante para preservar relaciones familiares saludables, pero también entiendo que Valentina estaba genuinamente preocupada por mi bienestar después de la muerte de Elena. Sus intenciones iniciales habían sido buenas,
aunque la ejecución y el manejo de las tensiones resultaron problemáticos. El dolor del duelo, he aprendido, puede llevarnos a tomar decisiones que parecen correctas en el momento, pero que crean problemas a largo plazo. Mi decisión de mudarme con ella había sido motivada más por soledad que por necesidad real. La experiencia también me enseñó sobre la importancia de establecer límites claros en relaciones familiares, especialmente cuando hay convivencia de adultos independientes. Los límites, entiendo ahora, no son muros, sino puentes que permiten relaciones saludables. Mi reacción serena esa noche ha sido comentada por toda la familia extendida. Fernando, me dicen cuñados y primos, la manera en que manejaste esa situación fue ejemplar. Demostraste que se puede mantener la clase, incluso cuando otros la pierden. La serenidad, he descubierto, es más poderosa que la agresividad para demostrar quién tiene la razón. Cuando mantienes la calma mientras otros gritan, queda claro quién se está comportando apropiadamente. También entiendo que Valentina probablemente está luchando con su propia vergüenza por lo que hizo. Es difícil, reflexiono, disculparse cuando sabes que tu comportamiento fue indefendible delante de testigos que respetan a la persona que lastimaste. Pero hasta que no haya una disculpa genuina y un reconocimiento de que su comportamiento fue inapropiado, no estoy dispuesto a recomponer nuestra relación como si no hubiera pasado nada. La dignidad, he aprendido a mis 65 años, no se negocia por comodidad familiar. Mantener el respeto propio es más importante que mantener la paz a cualquier costo. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo fundamental. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te falte el respeto delante de otros miembros de la familia. La serenidad y la dignidad son las mejores respuestas a la agresividad injustificada. Si alguna vez te encontrás en una situación similar, recordá que mantener la calma mientras otros pierden el control demuestra claramente quién tiene la razón moral. La reacción serena es más poderosa que cualquier grito para demostrar tu carácter. También recordá que la independencia es valiosa a cualquier edad. No sacrifiques tu autonomía por comodidad familiar si eso va a crear tensiones que pueden destruir relaciones importantes. Y nunca olvides que el respeto se gana con comportamiento consistente, no con títulos familiares. Ser padre o abuelo no garantiza respeto si no te comportas de manera respetable, pero también significa que mereces ser tratado con dignidad básica. Contame vos qué harías en mi lugar. ¿Habrías reaccionado igual de serenamente o habrías respondido con la misma agresividad? ¿Pensás que hice bien en mudarme independientemente o debería haber tratado de resolver el conflicto quedándome? Y contame desde qué ciudad me escuchás, porque me gusta saber que estas historias llegan a gente que entiende la importancia de mantener la dignidad, incluso en los momentos más difíciles de la vida familiar. Porque al final, podés perder muchas cosas en la vida, pero la dignidad es algo que nadie te puede quitar a menos que vos se la entregues. Y yo decidí conservar la mía, aunque eso significara perder temporalmente la relación con una de mis hijas.